Hola a todos, vamos a explicar ahora cómo realizamos el cambio de variables de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Si consideramos en el espacio un punto P, para expresarlo en coordenadas cilíndricas, hallamos la proyección de ese punto P en el plano XY y establecemos las relaciones de ese punto con respecto al ángulo que forma con el semieje positivo de las X. Ese ángulo sería el ángulo θ. Y la distancia que hay del punto al origen del sistema. Eso sería el radio. De esta manera, en el plano XY, el punto P quedaría expresado según la forma de las coordenadas polares como X igual a R por el coseno de θ e Y igual a R por el seno de θ. Y en este caso vamos a considerar la coordenada Z de la misma manera, como Z. Además, de acuerdo a transformaciones hechas en coordenadas polares, habíamos establecido que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Bueno, de esta manera, entonces, si queremos realizar el cambio de variables en integrales múltiples, lo que debemos hallar es el jacobiano de transformación. Ese jacobiano, con tres variables, se define como el determinante del diferencial de x, diferencial y, diferencial z respecto del radio, el ángulo y z. Entonces, según los parámetros establecidos, si queremos calcular este jacobiano, va a ser el determinante de la derivada de x respecto de r, que es el coseno de θ. La derivada de y respecto de r es el seno de θ, y la derivada de z respecto de r es 0. En la segunda columna tenemos el diferencial de x respecto de θ, la derivada de coseno es menos seno, por lo tanto me queda menos r por seno de θ. El diferencial y respecto de θ, que es r por coseno de θ, y el diferencial de z respecto de θ es 0. Diferencial x respecto de z es 0, el de y también es 0, y el diferencial de z respecto de z es 1. Bueno, si calculamos este determinante, multiplicando en diagonal, repitiendo la primera y la segunda fila, me queda entonces que es igual coseno de θ por r por coseno de θ, por 1. Esto sería r por coseno cuadrado de θ. Más la segunda diagonal me da 0, porque este factor es 0, y la otra diagonal también es 0. A esto le tenemos que restar la diagonal en sentido inverso. En sentido inverso, esta diagonal me da 0, esta me da 0, y esta, repitiendo la primera y la segunda fila, me da menos r seno de θ por seno de θ. Menos por menos me queda más r por seno al cuadrado de θ. Sacando factor común, r, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, por lo tanto, el jacobiano de esta transformación va a ser igual a r. Muy bien, teniendo el jacobiano, podemos escribir la fórmula de transformación del cambio de variables. Tenemos que la integral triple en el recinto D de f de x y z es igual a la integral triple en el recinto D' de g de r θ z por el jacobiano, que es r, por sus respectivos diferenciales. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esta fórmula? En general, vamos a tener
unas superficies en el espacio y de las cuales vamos a determinar las proyecciones sobre el plano XY. Sobre la figura que se forma, vamos a establecer los extremos de integración. El ángulo θ va a ser el ángulo que forma, entonces, el vector desde donde inicia hasta donde termina la figura. Ese sería el ángulo alfa. La integral va a estar determinada entre el ángulo alfa y el ángulo beta. El radio va a ser entonces la distancia con respecto al origen del sistema del radio vector hacia la figura. Observamos acá que ese radio no es constante, varía de acuerdo al ángulo θ. Entonces, ingresa con respecto a esta curva, que sería h1 de θ, y sale con respecto a esta curva, que es h2 de θ. Ahora, si evaluamos en el eje Z, trazamos un vector paralelo al eje Z, observamos que ingresa en la superficie, en esta curva, G1 en función de R y de θ, y sale en esta superficie que es G2 en función de R y de θ. Esto se aplica en la función que se quiere integrar, diferencial Z, por el jacobiano que habíamos hallado antes, que era igual a R, por el diferencial R por el diferencial θ. Bueno, veamos esto en un ejemplo, cómo podemos aplicarlo. Utiliza el cambio de variables en coordenadas cilíndricas para hallar el volumen en el primer octante debajo del paraboloide z igual a x cuadrado más y al cuadrado, encima del plano XY obviamente, dentro del cilindro x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Bueno, si observamos la figura, tenemos el cilindro con vértice en 1 de x, 0 de y, el paraboloide con vértice en 0, 0, y el paraboloide, fíjense que secciona al cilindro, me va a quedar entonces el volumen comprendido dentro de este cilindro truncado. Entonces, si analizamos primero la proyección sobre el plano XY de nuestro cuerpo, vamos a hacer una figura de análisis, tenemos el eje X, el eje Y, entonces la proyección forma una circunferencia que pasa por 0, 0, bueno, y el radio es 1. Me dice que el cuerpo está contenido en el primer cuadrante, o sea, sería esta parte de arriba, la que debemos considerar. Eso sería nuestro recinto R. Si queremos determinar el ángulo entre los cuales varía esta región, recordemos que el ángulo es con respecto al semieje positivo de las X, o sea que sería entre X igual 0 y pi sobre 2. O sea que el ángulo θ está comprendido entre 0 y pi sobre 2. Ahora, si consideramos el radio R, acá observamos que tampoco no es un valor constante, va a depender del ángulo θ. Entonces, vamos a la ecuación de la circunferencia. Vamos a reemplazar a X y a Y de acuerdo a sus coordenadas polares. Entonces, acá podemos desarrollar X menos 1 al cuadrado es X al cuadrado menos 2X más 1 más Y al cuadrado igual 1. Igual, acá podemos cancelar 1 con 1, y sabemos que x cuadrado más y al cuadrado, por una transformación hecha anteriormente, es igual a r al cuadrado. Menos 2 por x, se puede expresar en la forma establecida en las coordenadas polares, que es igual a r por coseno de θ. Esto es igual a 0,
podemos sacar factor común R, me queda R menos 2 coseno de tita igual a 0. Bueno, y de acá podemos entonces establecer que R puede valer 0 o R de esta ecuación es igual a 2 coseno de tita. O sea que R varía entre 0 y 2 coseno de tita. Ahora, si observamos Z, vemos que nuestra figura quedó comprendida entre el plano XY, o sea que Z vale 0, y por encima está limitada por el paraboloide, cuya ecuación es x cuadrado más y al cuadrado. Y habíamos dicho que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Bueno, de esta manera tenemos establecidos los límites sobre los cuales vamos a integrar. Tita va a estar comprendido entre 0 y pi sobre 2, r entre 0 y 2 coseno de tita, y z entre 0 y r al cuadrado. Entonces, de esta manera, cuando calculamos la integral, me va a quedar la integral entre 0 y pi sobre 2 de la integral entre 0 y 2 coseno de tita de la integral entre 0 y r cuadrado de la función a integrar. Como vamos a calcular un volumen, esa función es 1 por el jacobiano de transformación, que es R, por el diferencial de Z, diferencial de R, diferencial de tita. Bueno, primero vamos a resolver esta integral en función de Z. La integral de R en función de Z es R por Z. Lo tenemos que evaluar entre 0 y R cuadrado. Bueno, entonces cuando reemplazamos por R cuadrado a Z por R cuadrado, me queda R al cubo. Y cuando reemplazamos por 0, me queda 0. O sea que esta integral tiene por resultado R al cubo. Me queda 0, la integral entre 0 y pi sobre 2, de la integral entre 0 y 2 coseno de tita, de R al cubo. Diferencial R, diferencial tita. Bueno, ¿cuál es la integral de R al cubo? Es R a la cuarta sobre 4. Y lo tenemos que evaluar entonces entre 0 y 2 coseno de tita. Bueno, cuando lo reemplazamos por coseno de tita, por 2 coseno de tita, me queda 2 a la cuarta es 16, dividido 4 es 4. Y coseno, cuando lo reemplazamos por R, me queda coseno a la cuarta de tita. Por diferencial tita. Bueno, me queda la integral de coseno a la cuarta. Esta integral no es tan fácil de resolver. Vamos a tener que recordar una equivalencia trigonométrica. El coseno al cuadrado de x es 1 más coseno de 2x sobre 2. Entonces, si de acá quiero calcular, o quiero hallar la equivalencia, de 4 por coseno al cuadrado, sería esta expresión al cuadrado. Entonces, este 2 al cuadrado me va a quedar 4, que lo voy a poder simplificar, y me va a quedar el numerador al cuadrado. Desarrollo el cuadrado. Entonces me queda 1 al cuadrado es 1, más 2 coseno de 2 tita, más coseno al cuadrado de 2 tita.
Muy bien. A su vez, el coseno al cuadrado de 2θ se puede volver a expresar según esta fórmula. O sea que esto va a ser igual a 1 más 2 coseno de 2θ más, entonces, coseno al cuadrado es, acá distribuimos el 2, me queda 1/2 más 1/2 el coseno de 2 por x, o sea, 2 por 2θ, que es 4θ. Muy bien. Podemos agrupar 1 más 1/2. Ahora, esta integral es más fácil de resolver. Si queremos calcular entonces de esta expresión la integral entre 0 y pi sobre 2 de todo esto por diferencial θ, entonces me va a quedar 1 más 1/2 es 3/2. La integral de 3/2 en función de θ es 3/2 θ. Más 2 por coseno de 2θ, que es 2 por la integral del coseno es seno de 2θ sobre 2. Acá podemos simplificar. Más 1/2 y la integral del coseno de 4θ es seno de 4θ sobre 4. Muy bien. Esto lo tenemos que evaluar entre 0 y pi sobre 2. Bueno, reemplazamos. Cuando θ vale pi sobre 2, acá me queda 3/2 por pi sobre 2, es 3/4 de pi. Acá, si θ vale pi sobre 2, me queda seno de pi, que vale 0. Y acá, cuando θ vale pi sobre 2, me queda 2pi. Y el seno de 2pi también es 0. A esto le tenemos que restar el reemplazo de θ por 0, esto me da 0, acá me queda seno de 0, 0, y seno de 0 también es 0. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a 3/4 de pi unidades de volumen. Y ahí terminó nuestro ejercicio.